Bien, mis campeones y campeonas, un abrazo fuerte a la distancia y espero que en esta hora de clase nos vaya súper bien. Recordarles que a la siguiente hora tenemos la evaluación sumativa de lengua y literatura. De lengua y literatura, ¿ok? Antes de olvidarme, para esa evaluación, no se desconectan, por favor. Se quedan dentro de la hora de clase conmigo aquí. Se queda mi campeona Melanie Barreno y se queda mi campeón Mateo Barros. También quiero que conmigo se quede de pronto también. ¿Quién más está por aquí? No está. Bruce. Bruce también se queda conmigo, por favor. ¿Sí? No nos desconectamos y automáticamente seguiremos enlazados los cuatro a través del Zoom y usted se conectará simultáneamente con Educay para ir generando el proceso de evaluación con ustedes. Bien, me van respondiendo a la lista, por favor. Mateo Alexander, que en este momento se está conectando. Mateo Alexander. Shirley Noemí. Presente. Melanie Scarlett. Presente. Jeremy Mateo. Presente. Washington Christopher. Josué Manuel. Presente. Christopher David. Presente. Diana Lisbeth. Diana Lisbeth. Matías David. Presente. Jonathan Daniel. Presente. Cecilia Fernanda. Presente. Cristian Fernando. Presente. Stalin Chanté. Presente. Mateo Ricardo. Presente. Mateo Said. Presente. Steven Alejandro. Alba Leticia. Presente. Mariu. Presente. Adamaris Danae. Presente. Aileen Nairobi. Presente. Carol Lisbeth. Presente. Shirley Michelle. Presente. Alison Anaí. Presente. Juan José. Presente. María José. Presente. Melanie Polet. Presente. Bruce Jeremy. Bruce Jeremy. Presente. Luis Eduardo. Presente. Stephanie Noemí. Presente. Ethan Justin. Ethan Justin. Ethan. Por aquí lo vi conectado a Ethan. Samari Yosel. Presente. Muy bien. Recordemos lo que habíamos estado en la clase de ayer revisando. A ver, mi campeón Matías, si nos hace por favor un recordatorio de del tema visto en la clase anterior. Matías Cortés. Me parece que estamos con... Sí, Itan, ya le registré su asistencia. Matías, parece que estamos con dificultad de conexión. Carol. No, Carol no estuvo ayer. No, le iba a preguntar qué tratamos la clase de ayer, pero usted no estuvo. Juan José Rodríguez, mi campeón, ¿me puede ayudar qué vimos la clase del día de ayer? Ya veo diseñados. Déjenme ver mi cuadro. Recuerde que usted debe revisar diariamente los temas que vamos trabajando. Ayúdeme, por favor, Mateo Escudero. Dice, Dígame, Juan José. A ver.
Vimos de la argumentación y contraargumentación. Perfecto. ¿Qué decíamos de la argumentación, mi estimado Juan José? Que hay estructura inductiva, deductiva y encuadrada. ¿Ya? Bien. María José, ¿qué más vimos en la clase de ayer? Espere, Licen, yo tengo aquí. Espere. A ver, yo les estoy pidiendo, les estoy tomando la lección. No es porque yo no me acuerde. Les estoy tomando la lección oral. Entonces, cuando es una lección oral, no vamos a estar recurriendo a los cuadernos para saber qué es lo que hemos Lo de la trabajado. argumentación y contraargumentación. Ya, ¿qué es argumentar, María José? Sí, otra vez, María José, ¿qué es argumentación? A ver. Luis, ayúdeme, por favor. ¿Qué es argumentar? Tratar de demostrar la verdad de unos hechos o afirmaciones. Bueno, gracias. Luis, ¿qué piensa al respecto? Yo pienso que sí está bien, pero ¿cómo le puedo explicar? Se me fue la palabra. A ver, argumentar es dar razones. No es dar una opinión, hacer tema Sí, o... o sea, A ver, Es dar hechos, o sea, es como dar hechos exactos y precisos y comprobables para poder refutar y ver que tu tesis en este caso sea verdad. exacto. Muy bien, Luis. Muy bien. Y vamos a aclarar lo que manifestaba Mateo. En este momento, no podemos nosotros decir que argumentar es dar una opinión. No, no es dar una opinión. La argumentación es dar razones, dar explicaciones, justificaciones para que la afirmación o negación que yo la di, conocida como tesis, tenga el sustento y la veracidad correspondiente. No es opinar, argumentar. Son cosas totalmente distintas, porque cuando usted opina, simplemente da su punto de vista con respecto a algo. Pero cuando usted argumenta, no está dando su punto de vista. Está dando sus razones, sus situaciones contundentes que permiten dar la veracidad a su tesis. Decíamos también que en la argumentación existen dos tipos de argumentación. Nosotros tenemos en la estructura externa y en la estructura interna de la argumentación. Decíamos que en la estructura interna de la argumentación teníamos de tres tipos. Podíamos utilizar la forma inductiva, la forma deductiva y la forma de encuadre. Cuando nosotros argumentábamos con la forma inductiva, decíamos que primero debemos mencionar los argumentos y al final la tesis y las conclusiones. Lo contrario, si utilizo la forma deductiva, en cambio, primero menciono la tesis y a continuación los argumentos para llegar a la conclusión. Perfecto. Entonces, ahora, vamos a continuar con la clase. Recuerde que usted tiene que realizar capturas de pantallas. Si es que está en posibilidades de imprimir, lo hace. Caso contrario, usted ya tiene la información para que vaya transcribiendo en su cuaderno. Entonces, vamos aquí. Luego de conocer la estructura externa e interna de la argumentación, nosotros tenemos los tipos de argumentación. No se me vayan a confundir. No estamos hablando todavía de los tipos de argumentos. No. Estamos recién en la clasificación de los tipos de la argumentación. No es lo mismo, ¿ok? Dos formas de poder argumentar. Dos formas. La primera se denomina argumentación lógica o demostrativa. Y la otra, pragmática o discursiva.
La primera argumentación, denominada lógica o por demostración, le dejamos exclusivamente para los científicos, para el campo de las ciencias. ¿Por qué? Porque ellos han seguido todo un proceso investigativo. Ellos conocen desde el inicio hasta el final de un proceso científico, de tal forma que cuando ellos estén en uso de la palabra para argumentar, ellos tendrán toda la información técnica y científica para poder llegar a convencernos, a persuadir. Ejemplo, este tipo de argumentación lo están realizando actualmente los científicos que están estudiando al coronavirus, lo que provoca el coronavirus, los efectos, cuáles serían los posibles tratamientos, y estamos casi, esperemos que así sea y Dios lo permita, estamos, creo que cada vez más cerca de encontrar la vacuna para la inmunidad de este coronavirus. Entonces, ese científico, aquellos científicos, el momento en que lleguen a ser invitados a un foro, a una mesa redonda, a un debate, ellos presentarán toda esta información, porque ellos fueron y son parte del proceso. Argumentación lógica. La argumentación pragmática o discursiva. Pragmática, sinónimo de práctico. Discursiva viene del discurso, de la verbalización. Entonces, este tipo de argumentación lo utilizan mucho los abogados, porque ellos necesitan sustentar, argumentar, basados en los principios de la ley, tienen que llegar a convencerle al juez, al fiscal, a la parte contraria, de que su defendido indudablemente tiene la razón, con una base legal. Y también le vamos a dejar esta parte que utilizan mucho los políticos. Actualmente estamos ya en las puertas casi de enfrentarnos en un proceso electoral a nivel del Ecuador para la elección de presidente, vicepresidente, asambleístas andinos, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales. Entonces, hoy en día también los políticos hacen uso de esta forma de argumentación discursiva. Dos tipos de argumentación. ¿Preguntas de parte de ustedes hasta el momento? ¿No? ¿Estamos claros? Dígame. O sea que la argumentación lógica es, basada en investigación. Es indudablemente. Decía que esta argumentación lógica se trata de demostrar a través de conclusiones definitivas en las cuales no exista la opción de una contraargumentación. Ejemplo, un científico que estaba a punto ya o fue parte o es parte del equipo de investigadores para generar la vacuna contra el coronavirus, y viene y nos da una charla a nosotros. En este momento lo invitamos a nuestra clase. Y lo invitamos y él como panelista nos da todas las explicaciones correspondientes con una extrema lógica. ¿Creen que de parte de ustedes y de la mía va a existir una contraargumentación para decirle, no, es que mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta? ¿Estaríamos nosotros en posibilidad de contraargumentarle al científico que indudablemente fue parte de aquello? ¿Qué dice usted, Cecilia? No estaríamos en contra. Entonces, se refiere a esto. Por eso decimos, si ustedes pueden visualizar, que se aplica en el ámbito de las ciencias, a nivel científico, en donde el conocimiento, la realidad es muy objetiva, es muy verídica. Si alguien quiere refutarle al científico que lo hemos invitado acá, pues tendría que ser otro científico que conozca del tema y pueda contraargumentar al respecto. Pero ojo, nosotros también podemos utilizar la argumentación lógica, porque esta parte lógica es una verdad única. Por eso decimos que está apegado a la lógica. Pero dejemos este tipo de argumentación para el campo científico. Pero nosotros también estamos invitados acá
a utilizar argumentación pragmática o discursiva. Porque ahí pues se aplica en todos los campos, en todos los ámbitos. ¿Estamos de acuerdo? Si de pronto Cecilia, ¿cuál es su afinidad para seguir en la universidad, su carrera, Cecilia? O sea, ¿qué ámbito quiero seguir? Ajá. Medicina. Listo. Entonces, mire, usted cuando sea invitada a ser panelista o para que hable con aspectos relacionados con salud, con medicina, usted haga uso de la argumentación lógica o de demostración, porque usted netamente ha sido formada en un campo científico que es la medicina. Entonces, ahí usted utilizará la argumentación lógica, pero no descuide tampoco la argumentación pragmática o discursiva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuemos. Ahora sí vamos a los tipos de argumentos. Vamos a los tipos de argumentos. Ok, Dayana, listo, ya le registré mi campeona, ¿sí? Ya le registré su asistencia, no se preocupe, tranquila mi campeona. Entonces les decía que ahora con el asunto de los tipos de los argumentos. Tenemos dos tipos de argumentos de manera general. Los primeros se denominan emotivos afectivos y los otros lógico-racionales. Los argumentos emotivo-afectivos, como su nombre lo indica, hacen referencia a utilizar la parte emocional, la parte sentimental para llegar con mucha emotividad, con mucho sentimiento al público que nos está escuchando. Entonces, miren cómo aquí las emociones juegan papel importante para llegar a persuadir, a convencer a los asistentes. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo es de pronto cuando nosotros estamos siendo parte de algo relacionado con el amor en familia. Ahí nosotros acudiremos a la parte argumentativa emocional y hablaremos sobre el amor, sobre la gratitud, la solidaridad, que debemos mantenernos unidos en familia, que los extrañamos mucho, pero dando nosotros los argumentos con un matiz muy sentimental, muy emotivo. Los otros argumentos lógico-racionales. Estos argumentos a su vez se dividen en 7 tipos. Argumentos de datos, argumentos causa-efecto o de hecho que también se llaman argumentos por conocimientos propios a nivel de la sociedad, argumentos por experiencia personal, argumento de autoridad, argumento de ejemplificación y finalmente argumento de analogía. Hará captura de pantalla, por favor, para que esta información usted la tenga y la ingrese en su cuaderno y por consiguiente en los organizadores gráficos. Miren entonces aquí los dos tipos de argumentos. Argumentos emotivo-afectivos y lógico-racionales. Ahora, vamos nosotros a continuación a ver los argumentos, los 4 primeros argumentos lógico. Miren, aquí nosotros tenemos, de los 7 mencionados vamos a empezar a explicar los 4 primeros. Y tenemos el argumento de datos. Cuando hablamos de una forma de argumentar con datos, se refiere a utilizar números, cifras concretas en la parte estadística.
En el ejemplo dice, la tesis es, existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muertes. Esa es una afirmación, es una tesis. Para argumentar esa tesis, en función de argumentos de datos, dice, mire, cada vez que la concentración de partículas aumenta en 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta en un 1.4% y los casos de enfermedades respiratorias como la bronquitis en un 3.4%. Además, los casos de ataques de asma se elevan en un 3%. Miren, para argumentar esta tesis, aquí se utilizaron argumentos de datos, porque se están refiriendo a cifras. Aquí hay cifras. Hay 10 microgramos, metro cúbico, 1.4%, 3.4%, 3%. Entonces, los argumentos de datos hacen referencia a cifras numéricas, a valores estadísticos. ¿Estamos de acuerdo? Argumentos por datos. Argumentos de hecho, causa o efecto. Para argumentar de esta forma, es importante conocer que vamos a manejar en nuestra tesis una información 1 y esa información número 1 se denomina causa. Y vamos también a relacionar con una información 2. Esta información 2 se denomina efecto. De ahí que la información 1 causa efecto en la información 2. Por eso es que los argumentos se denominan argumentos de causa-efecto. En el ejemplo, miren, toda mi vida estuve en contacto con químicos dañinos para la salud. Debido a ello sufro de cáncer en los pulmones. Mire cómo se manejan dos informaciones. La primera información, que estuvo en contacto con químicos dañinos, es la causa. Y la segunda información, cáncer en los pulmones, efecto. Entonces, cuando nosotros queramos utilizar estos argumentos, debemos darnos cuenta que la tesis esté muy bien planteada y para argumentar debe aparecer una causa y debe aparecer su respectivo efecto. Tercer tipo de argumentos lógicos. Los argumentos denominados por conocimiento de la realidad, es decir, cuando el conocimiento ya es aceptado a nivel de toda la sociedad. Sí, se basa ya en verdades admitidas y aceptadas por toda la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, una tesis dice, nuestro proyecto es el mejor porque trabajamos en equipo y sabido es que la suma de ideas y fuerzas es lo que enriquece las propuestas. ¿Sí o no que el trabajo en equipo resulta mejor que el trabajo individual? Porque bien dice un adagio popular, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, mire cómo se está argumentando, porque eso es conocido, que el trabajo en equipo da mejores frutos que el individualismo. Y finalmente, los argumentos de experiencia personal. Aquí usted debe utilizar estos argumentos e ingresar experiencias personales que usted haya tenido. Experiencias personales relacionadas con la tesis que usted está defendiendo. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, o mi tesis es, yo les digo, miren, el amor en familia se refleja en el desarrollo de sus integrantes. Esa es mi tesis. Pero si yo quiero argumentar por experiencia personal, yo diría, y esto lo manifiesto porque en mi familia se aplica mucho el principio del diálogo, la comunicación asertiva, se practican los valores del amor, el respeto, la solidaridad. Y de esa forma, nosotros estamos alcanzando que nuestra familia supere los obstáculos y problemas que tenga. Miren cómo a través del argumento por experiencia personal he ratificado mi tesis que efectivamente es así. Hemos visto entonces los 4 primeros argumentos. Argumento
por datos, argumentos de hecho, causa, efecto, argumentos por conocimiento y argumentos de experiencia personal. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas al respecto, mis campeones? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos claros con esta situación. No vamos a generar actividad. Usted, por favor, empiece a desarrollar los organizadores gráficos según hemos estado observando en las diapositivas, porque también tenemos que revisar el contenido que está en el texto de lengua y literatura y poder equiparar la información de las diapositivas con la información que nosotros tengamos en nuestro texto. Para finalizar, que les vaya súper bien en la evaluación de lengua y literatura, ¿sí? Que les vaya súper bien, por favor. Lea bien las preguntas que están ahí formuladas. Usted va a tener 30 minutos para desarrollar su evaluación sumativa. Que les vaya súper, súper bien. Éxitos. Me quedo únicamente con los compañeros que mencioné. A ver, ¿quiénes ingresaron luego? Le veo a Washington que ya está por aquí. ¿Quién más ingresó luego? Yo, Listen, pero se me apagó a mí el celular, pero sí le dije presente. Sí, no hay ningún problema. Ya estamos todos. Perfecto. Nos empezamos a desconectar. Muchos éxitos. Me quedo únicamente con Melanie Barreno, con Mateo Barros y con Bruce Toscano. Los demás, por favor, éxitos y vayan a rendir su evaluación en Educay que se activa a las 12:10. Éxitos. Bye.